Bueno, hoy vamos a empezar una nueva unidad que es soluciones, ¿sí? Seguramente ustedes ya habrán escuchado algo o en la vida cotidiana siempre se manejan con el tema soluciones, ¿sí? Pero nunca se lo estudió de esta manera, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer nosotros es, por supuesto, aprender lo que es una solución, cuáles son las formas de expresar concentraciones, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos eh, a modo de práctica para que cuando pasemos al práctico sea más fácil. ¿Eh? Veamos, ¿qué es una solución o cómo se define una solución? La definición de solución es que son mezclas homogéneas que tienen dos o más compuestos o sustancias que no reaccionan químicamente, ¿sí? Sino que se disuelven produciéndose un cambio físico en la misma. Están formados por un soluto y un solvente, donde el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente, al contrario, se encuentra en mayor cantidad. ¿Qué podemos sacar nosotros de esta definición de solución? Primero que una solución no necesariamente es una mezcla de dos componentes, ¿sí? Pueden ser de dos o más componentes, ¿sí? Por ejemplo, el agua con el azúcar, cuando ustedes disuelven agua y azúcar, es una solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo, es decir, que ya habíamos visto en el práctico, un sistema que tiene una sola fase. Yo veo todo una sola cosa. ¿Sí? ¿Qué otra característica importante? Que no reaccionan los dos. No es lo mismo disolver algo, ¿sí? A que reaccionen los dos. ¿Sí? El agua y la sal solamente se disuelven, se mezclan. El agua con el azúcar solamente se disuelven o se mezclan. No reaccionan, no se produce ningún cambio, no hay ninguna explosión, ningún cambio de color, ¿sí? No hay burbujas, no pasa nada. Esa es la característica importante de una solución, ¿sí? Que son dos o más compuestos que no reaccionan y que se disuelven, donde solamente se produce un cambio físico, pasa del estado sólido al estado líquido alguno de los componentes. ¿Sí? ¿Qué más? Para una solución, el solvente universal que se usa es el agua. Y acá tenemos un pequeño esquema, un pequeño dibujo, donde se puede ver cómo se comporta una solución. Fíjense que tenemos lo que está de celeste, en este lado, ¿sí? Tenemos la partícula de disolvente, por ejemplo, supongamos que es agua, ¿sí? Y de este lado tenemos las partículas de soluto. Fíjense que cuando se mezcla el soluto y el disolvente o solvente, se forma una solución, ¿sí? Pero si nosotros analizamos con más detalle la solución, fíjense en las partículas que tenemos aquí, ¿sí? Las partículas celestes, que es el disolvente, no cambió en nada, sigue siendo del mismo tamaño, ¿sí? El mismo color, ¿sí? Nada más que se disolvió, o perdón, disolvió la partícula de soluto, que son estas que tenemos en este lado, ¿sí? Formándose esa solución que es lo que ustedes ven a simple vista. A nivel microscópico, lo que se ve es esto que está aquí, donde evidentemente no se produjo ningún cambio químico, no es que hubo alguna reacción, no se desprendió nada, lo único que sucedió fue que se reacomodaron un poco esas partículas de soluto y de solvente para formar una solución, ¿sí? Ese es el concepto básico de solución. ¿Alguna preguntita hasta acá? No, profe. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. ¿Cómo se clasifican las soluciones? Se clasifican según su estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente una solución tiene que ser algo líquido. Por ejemplo, el ejemplo más común, sal y agua, ustedes lo disuelven y dicen, acá tenemos una solución. Está bien, es una solución. Pero también puedo tener una solución sólida o una solución gaseosa, ¿sí?
pueden tener los tres estados, sólido, líquido o gaseoso. Entonces, según el estado, la solución puede ser sólida, líquida y gaseosa. ¿De quién va a depender si esa solución es sólida, líquida o gaseosa? Va a depender del solvente, ¿sí? Por ejemplo, si el solvente es líquido, por ejemplo, agua con sal, la solución va a ser líquida. Si el solvente es un sólido, la solución va a ser un sólido, como por ejemplo una aleación, ¿sí? Si yo fundo cobre y níquel, ¿sí?, se va a formar una solución sólida o gaseosa, ¿sí? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de una solución gaseosa? Algo común, algo que sucede en el ambiente. ¿El aire? El aire, exactamente el aire. En el aire yo tengo ¿qué? Oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Oxígeno tengo un 21%, nitrógeno un 79%. Entonces tengo un soluto y un solvente. El aire que respiramos es una solución gaseosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es homogénea. Ustedes no ven oxígeno por un lado y nitrógeno por el otro lado. Ven todo junto, ¿sí? Y esa es una solución también, ¿sí? De ahí ya nos vamos sacando de la cabeza el tema de que una solución es solamente líquida. No, puede ser sólida o puede ser gaseosa, ¿sí? Y el soluto, para cualquier estado de la solución, puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Para todos los estados. Ustedes seguramente me preguntarán, bueno, a ver, profe, deme algún ejemplo. Veamos ejemplos. Estado de la solución. Estado sólido, por ejemplo. La solución está formada por el solvente y el soluto. En estado sólido tenemos solvente sólido y soluto sólido, las aleaciones. Cobre y níquel, por ejemplo. Son dos solutos que si uno los funde y los mezcla se forma una solución. Solvente sólido y soluto líquido, la amalgama, ¿sí? Oro, mercurio. Solvente sólido, soluto gaseoso, aires con naftaleno, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Para una solución líquida, esta es la más fácil, ¿sí? Líquido sólido, el agua salada, ¿sí?, o el agua dulce. Líquido líquido, el vinagre, ¿sí? El vinagre tiene ácido acético y agua. Líquido gaseoso serían las bebidas, ¿sí?, las gaseosas. La Coca-Cola, no sé, la Priti, todas esas gaseosas. ¿Eh? Cuando ustedes la compran, ¿sí?, cuando está cerrada, ¿sí?, ustedes la miran y no, el gas no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque está disuelto en el líquido, ¿sí? Únicamente lo ven cuando lo destapan, ¿sí? Pero si no, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque hay una solución líquido gaseoso. Después tenemos el gaseoso. Solvente gaseoso, soluto sólido, es un gas ligero, por ejemplo, paladio hidrógeno. Gas líquido, la humedad de aire-agua, ¿sí? Cuando ustedes ven ese vapor sofocante, ¿sí?, eso es una solución también. O gaseoso gaseoso, el que recién dijo su compañero, el aire. Tenemos nitrógeno, oxígeno y otros pequeños gases que están en menor cantidad. Hasta aquí, bueno, vimos el concepto de solución, cuáles eran los estados, soluto solvente, no hay una reacción química, ¿sí? Ahora viene lo más importante. ¿Cómo se define concentración de una solución? En química es frecuente precisar las concentraciones como una relación entre cantidades de soluto y solvente o de soluto y solución, ¿sí? Siempre la concentración se refiere. Yo digo, bueno, tengo una solución, por decirles, que ya lo vamos a ver enseguida, una solución al 10%.
en masa. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué quiere decir 10%? Hay una relación entre soluto y solución, o soluto y solvente, ¿sí? Nosotros vamos a aprender a hacer ejercicio, ¿sí? Y vamos a aprender a leer esas concentraciones, ¿sí? Hay distintas formas de expresar la concentración, y eso nosotros lo vamos a hacer ahora. Para ello pueden utilizarse distintos tipos de relaciones. ¿Cuáles son esas formas de expresar la concentración? Centesimal, concentración, molaridad, normalidad, fracción molar y molalidad. Las primeras cuatro me permiten ver una relación soluto-solución. La última, relación soluto-solvente. ¿Sí? Por supuesto, lo más normal, y por eso es la cantidad, es expresar la concentración de la solución en una relación soluto-solución. ¿Cuánto de solución tengo? Perdón, ¿cuánto de soluto tengo y cuánto de solución tengo? Bien. Comencemos con la primera, las primeras cuatro. Composición centesimal, ¿sí? Y esto es lo que normalmente se usa, ¿sí? Se usa mucho. Fíjense. Se define como las partes de soluto referidas a 100 partes de solución en unidades de masa o volumen. ¿Eso qué quiere decir? Nos fijemos, tenemos A, B y C, ¿sí? La primera, porcentaje masa-masa. ¿Qué quiere decir porcentaje masa-masa? Los gramos de soluto que tenemos en 100 gramos de solución, multiplicado por 100 porque es porcentual. Porcentaje masa-volumen. Gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Y porcentaje volumen-volumen, centímetros cúbicos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución, multiplicado por 100. ¿Sí? Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, profesor, deme un ejemplo para ver cómo me puedo dar cuenta yo de eso, cómo lo leo. Veamos los ejemplos. Para el porcentaje masa-masa, yo te puedo decir a vos, bueno, una solución tiene una concentración del 25% masa-masa. Entonces, ¿cómo lo interpretan ustedes? En ese caso, 25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Así es, exactamente. 25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Así se le expresa. Así se lo lee, digamos. ¿Sí? Vos tenés 25 gramos cada 100 gramos de solución. Si vos pesas 100 gramos de toda esa solución, 25 son sólido o son soluto, o es soluto, perdón. ¿Sí? De la misma manera, se analizan los otros. Porcentaje masa-volumen. ¿Sí? Una solución tiene una concentración de 25% masa-volumen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese 25%? 25 gramos de soluto en 100, en un volumen de 100 centímetros cúbicos de solución. Exactamente. ¿Sí? Fíjense en que no es lo mismo 25% masa-masa que 25% masa-volumen. ¿Sí? Y la otra, porcentaje volumen-volumen, que es una solución, tiene una concentración de 25% más volumen-volumen. Esto quiere decir que la solución tiene 25 centímetros cúbicos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Ven que el numerito este, si bien es cierto, es el mismo número, 25 para los tres casos, pero lo que me hace la diferencia es la unidad, esta. No es lo mismo masa-masa que masa-volumen o que volumen-volumen. ¿Sí? Eso es lo que quiero que les quede claro de esto.
Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sigamos. La segunda forma es la molaridad. ¿Cómo se define la molaridad? ¿Sí? Y esta es una pregunta para un examen final que generalmente la profesora les pregunta, creo. eh, ¿Qué significa, qué quiere decir la molaridad o la forma de expresar la concentración? La molaridad se define como los moles de soluto que tengo en un litro de solución. ¿Sí? Yo tengo una solución, ¿sí? Por ejemplo, esta botella tengo acá un litro. ¿Sí? En ese litro, ¿cuántos moles de soluto hay? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta definición. Ahora, ¿cómo se calcula o cuál es la fórmula? ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes para calcular la molaridad de una solución? Si yo te doy a vos, por ejemplo, una pequeña cantidad de masa, yo te digo, bueno, mira, acá tenés 50 gramos de azúcar, por ejemplo. Disolvela en agua, en un litro, y decime cuál es la molaridad. ¿Sí? Entonces, para poder calcular esa concentración, nosotros vamos a usar ¿qué cosa? Primero, esta es la definición. Molaridad es número de moles de soluto por litro de solución. El número de moles, nosotros habíamos visto en la clase pasada que, o mejor dicho, en las clases anteriores, no solamente en la clase pasada, que se la calcula como la masa sobre la masa molecular. Y eso me da unidades de gramos sobre gramos mol, que cancelaban los gramos y me quedaban los moles. Ahora, si yo reemplazo esa definición del número de moles, fíjense que la voy a reemplazar aquí, ¿sí? Y me va a quedar como molaridad igual. El número de moles es, perdón, masa sobre peso molecular. Es lo que yo puse aquí. Sobre el volumen. ¿Sí? Ese volumen en litros. Si yo lo acomodo un poco mejor a esa definición, fíjense cómo me va a quedar. Me queda la masa del soluto. Esto es masa del soluto sobre peso molecular del soluto por el volumen de la solución, pero expresado en litros. Siempre tiene que estar en litros. ¿Sí? Si el problema me lo da en centímetros cúbicos, lo tengo que pasar a litros. Siempre. ¿Sí? Veamos un ejemplo para poder aplicar esto. Una solución tiene una concentración 2 molar. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que una solución tenga una concentración 2 molar? A ver, ¿quién me puede responder? ¿O quieren que nombre yo? ¿Qué quiere decir que sea 2 molar? Lo que acabamos de ver. Que tiene 2 moles por litro. Exactamente, que tiene 2 moles de soluto, eso no te olvides nunca, 2 moles de soluto en un litro de solución. ¿Sí? Eso quiere decir una concentración 2 molar. ¿Sí? Ahora, veamos otro ejemplo un poquito más práctico. ¿Sí? 2 litros de una solución contienen 45 gramos de hidróxido de sodio. Calcular su molaridad. ¿Sí? Yo te doy a vos 2 litros, ¿eh? Con 45, vos sabés que tiene 45 gramos, pero yo te digo, bueno, a ver, pero yo quiero que me lo digas o me lo expreses como molaridad. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a aplicar la definición de molaridad. Y bueno, arranquemos con 45 dividido en 2. En vez de 45 gramos, No, no, no. 20,25. Digo porque estamos hablando de una solución
digamos, de un volumen de 2 litros. Sí, Y de acuerdo a la definición de molaridad estaba en relación a 1 litro de volumen. ¿O claro. estoy equivocado? Pero hay un detalle ahí. Vos tenés, acá tenés gramos y la Ah, definición de ajá. molaridad era moles. Sí, 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 está claro, profesor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Lo que vos me acabas, a ver, sigamos con lo tuyo. Lo que vos me acabas de decir, ¿cómo lo aplicarías para las concentraciones anteriores? Bueno, a ver. eh, Acá vos estás relacionando masa de soluto y volumen de solución. sí, claro. ¿A cuál de las concentraciones aplicaría de las anteriores que vimos? ¿Porcentaje qué? Lo que pasa es que, bueno, acá tenemos, en la molaridad tenemos masa en relación a un volumen, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ya, pero era, teníamos masa sobre volumen, Porcentaje masa-volumen. Nada más claro, que el porcentaje era por cada 100 era gramos de soluto sí, en 100 centímetros cúbicos de solución. así es. ¿Sí? Es parecido, lo tenés que pasar Claro, a tendría que centímetros. pasar los gramos de soluto, digamos, en relación a los 45 con 100. Claro. Y los 100 centímetros cúbicos con 1 litro, que es 10 veces más. A ver, tendrías que relacionar así, mira. Vos dirías, vos tenés 45 gramos en 2 litros tenés. Sí, O en 2000 centímetros cúbicos. Vos tenés que averiguar para 100 centímetros cúbicos. Ahí sí, ahí sí vas a poder sacar el porcentaje masa volumen. Si no, no. correcto. Bien. Pero Sí, ahora nosotros queremos determinar la molaridad. ¿Cuántos moles de soluto tenemos en 1 litro de solución? Entonces, ¿cómo sacamos los moles? Perdón, ¿cómo calculamos esa molaridad? Directamente nos vamos a la fórmula, ¿sí? La de la página anterior, que era la masa del soluto dividido el peso molecular del soluto por el volumen de la solución expresado en litros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? El peso molecular del hidróxido de sodio es 23 más 16 más 1. ¿Sí? Eso es lo que veníamos calculando en las clases anteriores, peso molecular. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. La masa del soluto son 45 gramos. El peso molecular lo acabamos de calcular del hidróxido de sodio es 45 gramos por mol. Y el volumen de la solución me dice que es 2 litros. Lo dejo expresado como 2 litros. Hacemos el cálculo y obtenemos la molaridad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere Profe, no va decir? ninguna unidad, ¿Qué te parece? ¿Van a alguna unidad o no? mol por litro. Mol por litro, exactamente. Eso yo lo puse acá. ¿Sí? La solución contiene 0,5625 moles de soluto en 1 litro de solución. ¿Sí? Generalmente, no generalmente, sino que cuando vos pones, por ejemplo, molaridad igual a 0,5625, ¿sí? No hace falta poner la unidad. ¿Por qué? Porque la definición ya de la molaridad, esto que vos tenés aquí, ya te está diciendo que es mol por litro. ¿Sí? O sea, cuando vayas a resolver los problemas, si lo dejas así como está, no pasa nada. Pero pones M igual a 0,5625. Porque ya se supone que es mol por litro.
Porque Bien, los bien. enunciados, en los enunciados mismos te va a decir una solución que tiene una concentración 2 molar, por ejemplo. Entonces vos ahí ya sabes, si es 2 molar, es 2 moles por litro. Y si lo dejo expresado como mol por litro tampoco pasa nada. No, está bien, pero es como redundante, Bien, a eso me referí. bien, profe, gracias. Bien. Esa es una forma, la molaridad, ¿sí? Ya vimos los porcentajes y la molaridad. Ahora, normalidad, otra forma de expresar. Esta es un poquito más complicada, así que aquí presten más atención, ¿sí? La normalidad dice, la concentración se define como el número de equivalentes de solutos contenidos en un litro de solución. ¿Sí? Profe, aparece cortada la imagen. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La concentración se define como el número de equivalentes de solutos contenidos en un litro de solución. Parecido a la molaridad, que eran moles de soluto por litro de solución, esto es equivalentes en un litro de solución. Equivalentes del soluto, siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Esta, número de equivalentes en un litro de solución. Así como habíamos dicho, la molaridad es N moles por litro de solución, aquí es número de equivalentes de soluto. ¿Sí? Ahora ustedes me preguntan, ¿cómo se calcula el equivalente? Los moles ya sabemos, gramos sobre peso molecular. Pero el número de equivalentes, ¿cómo lo calculo? El número de equivalentes se obtiene dividiendo la masa de soluto en la masa o peso equivalente. Y usted me dice, pero sigo sin entender cómo lo calculo. No se preocupe. El número de equivalentes, masa sobre peso equivalente. ¿Sí? Masa de soluto sobre peso equivalente. La masa la dejo como está. El peso equivalente, ¿cómo se lo obtiene? Se divide la masa molecular o peso molecular, ¿sí? Ahí yo le puse pero sigue siendo el peso molecular, ¿sí? Dividido en, parece una B corta, pero es una letra griega, el símbolo ni, esto. Esto es lo que quería poner, ¿sí? Nada más que en el teclado no está exactamente así este símbolo. Yo se los aclaro ahí. ¿Sí? Esto es esto. Ahora seguramente la pregunta va a ser, ¿y cómo calculo eso? ¿De dónde saco ese numerito? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Nosotros ya sabemos cómo sacar la masa y la masa molecular. Ahora ese numerito ni, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo se calcula? Dice, el cálculo del ni. No es tan difícil, ¿sí? Nos fijemos. Es ese número, la valencia ni, ¿sí? Va a depender de quién. Va a depender si es un ácido, si es una base o si es una sal. ¿Sí? ¿Cómo sacan ese numerito? Si es un ácido, ¿sí? Es el número de hidrógenos disociados. O, más fácil, es el número de hidrógenos que tiene el ácido. Por ejemplo, para el ácido clorhídrico vale 1. ¿Por qué? Porque tengo un solo hidrógeno, que es el que tengo aquí. Para el ácido sulfúrico tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, el Ni vale 2. Para los hidróxidos o las bases, es el número de oxidrilos disociados. Por ejemplo, el hidróxido de sodio tengo un solo hidróxido, por lo tanto el Ni vale 1. Para el hidróxido de cobre tengo 2 hidróxidos, por lo tanto el Ni vale 2. ¿Sí?
O sea, para los ácidos y las bases es más fácil. Me fijo cuántos hidrógenos tengo en los ácidos y le pongo el numerito. Para las bases lo mismo. Me fijo cuántos oxidrilos tiene y pongo el numerito. ¿Sí? Ahora para las sales es un poquito más, hay que trabajar un poquito más. ¿Cómo es para las sales? Por ejemplo, yo tengo cloruro de sodio. ¿Sí? El cloruro de sodio es una sal. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de cuánto vale ese numerito Ni? ¿Sí? Yo me voy a fijar, ¿sí?, cuántos metales tengo y cuál es su valencia. ¿Sí? ¿Cuántos metales tengo y cuál es su valencia? Es decir, que el Ni va a ser igual al número de metales por la valencia. Por ejemplo, a ver, ustedes díganme, aquí en el cloruro de sodio, ¿cuántos sodios, que es el metal, tengo? 1. 1. ¿Y cuál es la valencia del sodio? 1. 1. ¿Sí? 1 por 1 es 1. Y esto es lo que está aquí. Vamos a la otra sal, por ejemplo. El sulfato de sodio. Bueno, aquí ya está la respuesta, ¿sí? Pero lo analicemos. ¿Cuántos metales tengo? Un metal. No, es el numerito de 2. 2. Bueno, 2. ¿Y cuál es la valencia del sodio? 1. 1. ¿Sí? Por eso es aquí 2. ¿Sí? Y ese es el numerito que va acá. La sal es un poquito el más complicado para saber cuál es el Ni. ¿Sí? Pero tanto el ácido como la base no. El ácido, perdón, y la base son más fáciles, más rápido de calcular. ¿Sí? Porque ya a simple vista yo puedo saber cuánto vale ese Ni. Pero en las sales hay que ver un poquito más. ¿Sí? Entonces, la normalidad, ¿sí?, vuelvo a escribir lo mismo que hicimos hace rato. ¿Sí? La normalidad es número de equivalentes sobre el volumen. Entonces me queda, fíjense cómo me queda la ecuación final. Me queda parecida a la molaridad. ¿Se acuerdan que la molaridad era masa sobre peso molecular por volumen? Y aquí es masa sobre peso molecular por volumen por el Ni este. ¿Sí? O sea que lo único que me modifica a mí, de acuerdo a la definición de la molaridad, es el valor este de Ni, el que yo tengo aquí. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahora, chicos? Sí, profe. ¿Me va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cómo? En definitiva, digo, la normalidad es la molaridad multiplicada por, por Ni, la valencia. Exactamente, exactamente. A eso quería llegar también. Fíjate acá, mira. Espera, espera. O sea, la normalidad es igual a la molaridad por el Ni. Básicamente es eso. Justo lo que vos estás diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto que está acá, todo eso es la molaridad. Multiplicado por Ni. Nada más. O sea, conociendo la molaridad y sabiendo el Ni, directamente saca la normalidad. ¿Sí? Sin ningún problema. Veamos un ejemplo, a ver, de cómo calcular la normalidad. Una solución tiene una concentración 3 normal. ¿Sí? Esto es
definición. ¿Qué quiere decir? Que la solución contiene 3 equivalentes de soluto en un litro de solución. Ahora vamos a un cálculo. 2 litros de una solución contiene 45 gramos de hidróxido de sodio. Calcular su molaridad. Perdón, la normalidad. Acá es la normalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la definición. El Ni para el hidróxido de sodio, dijimos que vale 1. El peso molecular del hidróxido de sodio ya lo tenemos, que vale 40 gramos por mol. Entonces, la normalidad reemplazamos los datos. ¿Cuáles van a ser esos datos? La masa, que son 45 gramos, peso molecular 40 gramos por mol, el volumen en litros y el Ni, que vale 1. Entonces me da, lógicamente, como dijimos recién, me va a dar el mismo valor, porque el Ni vale 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la solución contiene 0,5625 equivalentes de soluto en un litro de solución. Bien. Fíjese que reemplazar nada más bueno, por supuesto, saber identificar qué concentración me están pidiendo y saber identificar cuáles son los datos que me brinda el enunciado. Profe, Sí, el tema de la valencia del metal, ¿podemos fijarnos de la tabla periódica? sí. Sí, la tabla periódica siempre la van a tener. Es más, si quieren ustedes, pueden ponerse con un papelito, ¿sí? Eh, las valencias de los elementos más importantes. ¿Sí? Lo ponen en un papelito y lo pegan en la tabla periódica. ¿Sí? No hace falta que lo sepan de memoria. Bien, profe. Bien, bueno, sigamos. La relación de molaridad y normalidad, lo que decíamos recién, ¿sí? Perdón, aquí está al revés. Esto está al revés, ¿sí? Es normalidad igual a molaridad por el Ni. Bien, eso es lo que acabamos de ver. Conociendo una concentración y sabiendo el Ni, se puede calcular la otra. Y nos queda la fracción molar, ¿sí? La fracción molar nosotros ya la habíamos visto en la clase de gases, ¿se acuerdan? Cómo se calculaba la fracción molar. Lo vamos a repasar aquí. Se define como la relación del número de moles de soluto o de solvente respecto al número de moles totales, ¿sí? Entonces, la fracción molar del soluto es los moles de soluto sobre los moles totales. Y la fracción molar del solvente son los moles del solvente sobre los moles totales. ¿Sí? Esto es lo mismo que habíamos visto para gases. Aquí se aplica exactamente lo mismo, ¿sí? XS, fracción molar del soluto, NS, número de moles de soluto, NT, moles totales, aquí, de la solución, XD, fracción molar del disolvente, y ND, número de moles del disolvente, ¿sí? Esto es lo mismo que habíamos visto para gases, ¿sí? Aquí no estamos viendo nada nuevo en fracción molar. Es otra forma de expresar la concentración también. Veamos un ejemplo, a ver, para completar. Una solución contiene 20 gramos de hidróxido de sodio y 60 gramos de agua. Calcular la fracción molar del soluto. Y aquí tenemos que identificar primero quién es el soluto y quién es el solvente. ¿Sí? ¿Quién es el soluto aquí? El soluto es el de los 20 gramos. Los 20 gramos de hidróxido de sodio. Y el solvente, solvente, el agua. el agua. Los 60 gramos de agua. ¿Cuánto es la masa de la solución? 80 gramos. 80 gramos. ¿Sí? Recuerden que la masa de la solución es masa del soluto más masa del solvente, ¿sí? No hay otro.
calcular la fracción molar del soluto. ¿Ves? Entonces, tenemos la definición. La fracción molar es la masa de hidróxido de sodio sobre el peso molecular. La masa son los 20 gramos y el peso molecular ya lo habíamos calculado anteriormente, que son los 40 gramos. Entonces el número de moles me da 0,5. Calculamos el número de moles de el agua. Masa del agua sobre el peso molecular. La masa del agua son 60 gramos. El peso molecular del agua son 18 gramos por mol. Entonces podemos calcular el número de moles totales. Va a ser los moles de sodio más los moles de agua. Los moles totales son 3,83. Entonces la fracción molar del hidróxido de sodio va a ser moles de hidróxido de sodio sobre moles totales. Los moles de hidróxido de sodio valen 0,5, que lo saqué de aquí. Y los moles totales los saqué de aquí. Y eso me da 0,13. ¿Sí? Esa fracción sí no tiene unidad, ¿sí? Porque estoy haciendo esto. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Ya vamos Sí, terminando. profe. Sí, profesor. Bien. Sigamos. Sí, profe. Y la última es la molaridad. ¿Sí? La molaridad, a diferencia de las concentraciones anteriores, aquí yo estoy relacionando soluto y solvente. ¿Sí? Yo en las anteriores estaba relacionando soluto y solución. Aquí soluto y solvente. ¿Cómo se define la molaridad? Como el número de moles de soluto en 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. Es parecida a la molaridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la molaridad era moles de soluto dividido 1 litro de solución? ¿Sí? Y aquí es moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Vamos de nuevo a deducir la ecuación que vamos a usar o la fórmula para calcular la molaridad. Moles de soluto, masa sobre masa molecular. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto hace rato. Y aquí tenemos la molaridad, ¿sí? La fórmula que ustedes van a necesitar para calcular el valor de la molaridad va a ser los gramos de soluto, ¿sí? Dividido el peso molecular del soluto y además, en lugar del volumen, como era el de la molaridad, va a ser la masa del solvente, pero en kilogramos. ¿Sí? Si tienen 500 gramos de solvente, van a poner 0,5 kilogramos. Si tienen 200 gramos de solvente, van a poner 0,2 gramos. ¿Sí? Si tienen 300 gramos de solvente, van a poner 0,3 kilogramos. ¿Sí? Si tienen 500 gramos de solvente, van a poner 0,5 kilogramos. ¿Sí? Siempre todo expresado en kilogramos. Si no, le va a salir un número muy, muy chiquito. Bien. Bien, chicos. A ver, voy a cortar acá la grabación para que no se haga tan larga.